Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de filosofía. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a toda la gente que mandasteis vuestro apoyo al primer vídeo que hemos subido al canal, el cual ha tenido muchísimo más recibimiento del que me esperaba. Para mí es un placer poder corresponderos de esa manera, ya que mucha gente habéis dicho en los comentarios que esperabais un canal de este tipo, y además nos habéis dado una barbaridad de ideas, de las cuales obviamente utilizaré para desarrollar nuevas secciones en el canal. Una de las ideas que nos dijisteis en los comentarios y que yo ya tenía pensado desarrollar aquí es tratar el libro de Introducción al Comunismo, es decir, tratar de manera continuada bloques temáticos del marxismo con los que poder ir explicando todas sus partes. Dejaremos en la caja de la descripción los links para poder comprarlo y en un futuro, si no me equivoco, también saldrá en PDF gratuito, por lo que si no podéis comprarlo también podréis obtenerlo. Es un libro que trata, digamos, todas las partes esenciales del marxismo desde sus conceptos más básicos para que la gente se empiece a familiarizar con ellos. No es un libro en el que se hable de cómo apareció el comunismo, sino que va directamente al ámbito teórico y después también a cuestiones más prácticas, sobre todo al final, en el que se explican, digamos, los fundamentos de la ideología marxista. ¿En qué se va a basar el formato de estos vídeos? Siguiendo el orden de los capítulos del libro, voy a dar estos distintos aspectos del marxismo, empezando por filosofía, seguiremos por economía política y acabaremos con materialismo histórico, el cual se desglosan muchos otros temas, entre ellos también conceptos complementarios al final del libro. La idea no es tanto hablar del libro en sí, sino de que estas formaciones sirvan para que la gente se familiarice con todos los conceptos que se utilizan en ellos. Haré una lista de reproducción con todos los vídeos que vayamos sacando en este sentido y podréis comentar en la caja de comentarios todas vuestras dudas sobre cada tema, los cuales intentaré resolver, si no es en la próxima formación, en vídeos especialmente dedicados a resolver preguntas y respuestas. Así que nada, empezamos. Hoy vamos a tratar el materialismo y el idealismo, dos conceptos fundamentales para poder hablar de filosofía marxista. Cuando hablamos de filosofía, normalmente se nos plantea el campo de la filosofía desde la visión burguesa, es decir, desde una visión totalmente desligada de la transformación de las cosas. Es realmente decadente ver en qué se ha convertido la filosofía en nuestros días, en un juego, en un negocio entre grandes pensadores que se dedican a vivir de su libro, de su escuela o de salir en la televisión, diciendo verdaderas barbaridades totalmente aisladas de la realidad material y sin capacidad alguna de transformar las cosas. Son como meros observadores que se dedican a divagar. Cuando nos hablan de un filósofo, nos imaginamos a un tío encerrado en su biblioteca, viviendo del aire y divagando sobre conceptos generales y profundos. La filosofía está mucho más conectada con la realidad de lo que nos creemos y hoy vamos a ver por qué. Desde el ámbito burgués se nos habla de la filosofía como un conjunto de corrientes eternas, cada uno de su madre y de su padre, que pelean entre ellos para ver quién tiene la concepción más correcta del mundo. Pero para un marxista, la filosofía se divide principalmente en dos campos, en el campo científico y en el campo anticientífico. Es decir, la filosofía de la que estamos hablando tiene alguna base científica, está relacionada de manera práctica con la realidad material, o sin embargo es una filosofía basada en conceptos alejados de esta, que niegan la realidad y que crean una imagen fantasiosa de las cosas, ¿no? La pelea histórica entre estas dos corrientes dio como resultado la aparición del marxismo, es decir, el marxismo coge la corriente filosófica científica y la eleva a su máximo exponente, la conecta directamente con la realidad material para ponerla al servicio de la sociedad, pero de todo esto hablaremos más adelante. Antes me gustaría introducir, como se hace en el libro y creo que debería hacerse siempre, dos conceptos que utilizaremos durante todas las formaciones de filosofía. Estamos hablando de materia y de idea. También se puede hablar de materia y de espíritu, del mundo de las cosas y de espíritu, me da igual. La materia es todo aquello que podemos tocar, sentir, de alguna manera es todo lo que existe a nivel físico y que percibimos de alguna manera u otra, o a lo mejor aún no lo percibimos, con nuestros sentidos. Sin embargo, las ideas son esas imágenes o esos conceptos abstractos que generamos en nuestra cabeza, en el cerebro, una vez percibimos con nuestros sentidos esa realidad material. Un ejemplo de materia sería una silla o una mesa en sí mismo. Una idea sería la idea que tenemos de esa silla o de esa mesa. Puede ser algo mucho más complejo, es decir, las crisis que se dan en el sistema económico actual son algo material, real, que pasa en el ámbito de la producción, el consumo, la distribución.
Sin embargo, la conceptualización de esa crisis, la idea que nos hacemos de ella, la manera que tenemos de estudiarlo, corresponde al ámbito de las ideas, en conexión con esta materia. La cuestión es saber diferenciar estos dos conceptos porque los vamos a utilizar constantemente. Las dos corrientes, la científica y la anticientífica, las conocemos como la corriente materialista y la corriente idealista. Ambas responden a la pregunta fundamental de la filosofía, que es la relación que tienen entre ellas la materia y la idea. Es decir, ¿son las ideas un producto de la materia o es la materia un producto de las ideas? ¿Podemos llegar a conocer desde el ámbito de las ideas la materia? ¿Están conectadas entre sí en una unidad? ¿Son dos ámbitos totalmente distintos y aislados? Todo esto es lo que define estas corrientes, si tienen una posición científica o no. Cuando nosotros decimos que las ideas son un producto de la materia, es decir, que las ideas que tenemos las tenemos porque tenemos un cerebro, vivimos experiencias reales, materiales en el mundo de las cosas y eso produce que tengamos una idea, estamos partiendo de una visión materialista, desde la teoría materialista. Sin embargo, cuando concebimos las cosas a la inversa y creemos que la materia es más bien un producto de las ideas, o por decirlo de alguna manera, las ideas existen antes que la materia, estamos en una posición idealista. Es decir, la idea de justicia, por ejemplo, es una idea que existía antes de que pudiéramos pensarla. La idea de una mesa o de un coche estaba ahí antes de que pudiéramos pensarla y la hemos descubierto. ¿Las cosas pasan porque así queremos que pasen o nosotros queremos que pasen porque ya han pasado de una manera en concreto? ¿Es Dios el creador del mundo? Todo este tipo de planteamientos se corresponden a la visión idealista. Vamos a meternos de lleno en ambas. En primer lugar, me gustaría hablar del idealismo. Por idealismo, muchas veces se entiende lo que nosotros denominamos idealismo moral. Este chico es un idealista, quiere cambiar el mundo, quiere convertirse en un profesional en lo suyo, quiere convertirse en un maestro en esta disciplina. Ser un idealista a nivel moral, un idealista moral, se corresponde más bien con tener una ambición por llegar a una idea en concreto y dedicar tu vida a ello, ¿no? El idealismo moral no tiene nada que ver con el idealismo filosófico. Los comunistas somos idealistas morales en ese sentido, es decir, luchamos por un ideal, por la emancipación de nuestra clase, por la destrucción del capitalismo y la construcción del socialismo. Ese ideal, sin duda, me parece lo suficientemente ambicioso para llamar a alguien un idealista en este sentido. Pero justamente los comunistas somos enemigos del otro idealismo. El idealismo filosófico parte de la base de que son las ideas las que preceden a la materia, es decir, tienen más peso las ideas que los acontecimientos en la vida real, que la materia que nos rodea. Dicho de otro modo, se responde a la pregunta fundamental de la filosofía de la relación entre materia e idea con que solo podemos explicar la materia a través de las ideas. Es decir, que las ideas preceden a la materia, son creadoras de esta. Otro ejemplo que nos sirve para entender el idealismo y la contraposición que tiene constantemente con la visión científica de las cosas sería Dios. ¿Ha sido Dios quien ha creado al hombre o sin embargo el hombre quien ha creado a Dios, quien se ha imaginado un ser divino superior capaz de crear el mundo que le rodea? Y aplicado un poco más a la historia, una visión idealista, por ejemplo, de la Revolución Francesa sería decir que fue una revolución que ocurrió porque una serie de personas ilustradas con unas ideas concretas decidieron que era necesaria hacer esa revolución y convencieron al número suficiente de gente como para hacerla. Sin embargo, una visión materialista diría que la Revolución Francesa fue un producto de las contradicciones materiales de la realidad social, económica, política vivida en una sociedad, lo cual se tradujo en unas ideas concretas que representaban uno de los dos bandos en esa contradicción que vivía la sociedad francesa de finales del siglo XVIII. El idealismo lo encontramos en las religiones, pero también lo encontramos, como no podía ser de otra manera, en la política. Cuando, por ejemplo, se habla de que no todos los empresarios son malos y de que si todos los empresarios se portasen bien no habría problemas en el capitalismo, estás teniendo una visión idealista de la realidad, porque no se trata de que un empresario sea bueno o malo, al menos no de manera voluntaria,
sino de que los empresarios en el capitalismo, la única fuente de beneficio que tienen es explotar a los trabajadores. Si quieres ser un empresario triunfal, capaz de competir a gran escala con otras empresas, tienes que explotar a tus trabajadores. No es una cuestión de buenos y malos, ni mucho menos de voluntad, sino de condiciones materiales. Lo que hay que cambiar son las condiciones materiales, no la mentalidad de esos empresarios. Del mismo modo, podríamos hablar del paro forzoso. ¿En cuántos países existe el paro forzoso? En absolutamente todos. ¿Es porque la gente no quiere trabajar? ¿Es porque siempre hay una parte de la población que no quiere trabajar y es una cuestión de voluntad, de querer? ¿O es una cuestión relacionada con las condiciones materiales? ¿Acaso no ha habido antes países en los que no ha habido paro forzoso? ¿Acaso no han cambiado las cosas a nivel material y nos obliga justamente a una parte de la población a no poder trabajar? De nuevo, aquí se contrapone la visión idealista y la visión materialista de las cosas. Con esto me gustaría introducir algunos de los principios del idealismo, el cual es muy variado y obviamente se manifiesta de maneras muy diversas. Aquí tratamos algunas de estas maneras que tiene de expresarse en la realidad y que muchos de nosotros conocemos. En primer lugar tenemos, como no, la idea de que el espíritu crea la materia, las ideas crean la materia. Una posición idealista sería que Dios no ha creado el mundo, sino que ha creado la ilusión del mundo, lo cual nos podría dar a entender incluso que el mundo no existe. Otro principio del idealismo justamente tiene que ver con esta visión última, se basa en que el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento, es decir, las cosas no tienen cualidades propias, sino que a pesar de existir, existen tan solo en nuestro pensamiento y son así para con el individuo que las está observando. En otros términos, es como decir que las cosas dependen del observador, las cosas dependen del pensamiento de cada uno de nosotros. Finalmente, otro de los principios que encontramos en la visión idealista de las cosas es que es nuestro pensamiento lo que crea las cosas. Es una visión más marginal, aunque sigue presente sorprendentemente en muchas corrientes filosóficas de la actualidad y que ha sido influyente en nuestra historia. Esta visión se basa en que es nuestro pensamiento lo que crea las cosas. Las cosas en sí mismo no existen sino en nuestro pensamiento, por lo que tampoco existirían las sensaciones materiales, la percepción que tenemos de la realidad, sino que serían un producto de nuestro pensamiento. Es otra manera de decir que el mundo no existe sino en nuestra cabeza. Seguro que habéis escuchado a algún amigo en un momento existencial decir cosas así, aunque después, cuando tiene que cruzar un paso de cebra, mira a los dos lados porque sabe que por mucho que el mundo exista en su pensamiento y sea capaz de crear el mundo en su pensamiento, la realidad es que como un coche se aproxima a demasiada velocidad, se lo va a llevar por delante. Por lo que es una idea realmente absurda, pero que, como he dicho, sorprendentemente aún encontramos a personas capaces de divagar en este ámbito. Entraremos en estos conceptos más adentro, sobre todo en formaciones más avanzadas, pero quiero que os quedéis con la idea básica de que el idealismo concibe la realidad, por decirlo de alguna manera, a la inversa, y cree que las cosas son como son porque así lo hemos pensado antes los seres humanos. O, si no, una idea superior o un ser humano superior, como sería Dios y todas las variantes que la humanidad ha hecho de Dios, desde los dioses más terrenales relacionados con conceptos naturales, con ámbitos de la naturaleza, al Dios monolítico al que nos estamos acostumbrados hoy en día. Cuando Marx y Engels desarrollaron las bases de la filosofía marxista, culminaron con lo que hoy conocemos con el materialismo dialéctico. Este concepto lo vamos a escuchar muchas veces a la hora de hablar de marxismo. El materialismo dialéctico hace referencia a dos conceptos fundamentales. Por un lado está el materialismo, que hace referencia a la teoría, a la visión que tenemos de las cosas, lo cual ahora explicaremos, y después la dialéctica. La dialéctica responde al método de estudio de las cosas. Ambos conceptos se contraponen a otros dos. El materialismo se contrapone al idealismo y la dialéctica se contrapone a la metafísica, lo cual desarrollaremos en futuras formaciones. A la hora de desarrollar la filosofía marxista, Marx y Engels cogieron partes de esas filosofías contra las que se enfrentaban y las introdujeron en la visión marxista científica de las cosas. Un ejemplo de esto sería Hegel, del cual cogerían la famosa dialéctica, aunque Hegel la concebía de una manera totalmente inversa a como la concibieron Marx y Engels y la conciben hoy los marxistas-leninistas. Por otro lado está, por ejemplo, Feuerbach, un filósofo que luchó contra la concepción de que Dios había creado al hombre
y que afirmaba que era el hombre el que había creado a Dios. De la lucha contra estas corrientes, contra estos filósofos, Marx y Engels sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el materialismo dialéctico, la base filosófica más fundamental para comprender la realidad desde una visión marxista, es decir, desde una visión científica. Que el marxismo parta de una concepción científica a mucha gente le choca. Nos acusan de ser unos verdaderos ilusos, porque aseguran que, por ejemplo, la sociedad no se puede conocer. Dicen que es algo totalmente cambiante y que nada es igual. Pero esto es una afirmación absurda, ya que la realidad material, lo que estudian todas las ramas de la ciencia, desde la biología hasta la física, también está en constante cambio y eso no nos impide formular ideas realmente objetivas que se correspondan con la realidad. También dicen, por ejemplo, que ningún ser humano es igual al otro y que por lo tanto es absurdo intentar crear teorías o afirmaciones que los relacionen a todos entre sí. Algo totalmente absurdo teniendo en cuenta que pasa lo mismo en la naturaleza que después estudiamos con las ramas que ya he nombrado. No hay una gota de agua igual a otra, no hay una hoja de un árbol igual a otra, no hay ni un perro igual a otro perro, aunque podamos encontrar elementos comunes. Y ahí está la base de que el marxismo pueda llegar a ser una visión científica de las cosas, y es que a pesar de la volatilidad del ser humano, hay elementos comunes que nos permiten crear conexiones, conceptos generales que sirven para explicar su comportamiento y cómo se ha desarrollado durante la historia. En el ser humano, al igual que en la naturaleza, existen leyes del desarrollo que estudiaremos más adelante y sin las cuales no se puede entender nada de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Decir que la sociedad no se puede estudiar de manera científica, por ejemplo, porque no puedes hacer experimentos en un ámbito aislado, es absurdo. Todas las ramas de la ciencia están limitadas a su objeto de estudio, al igual que yo puedo realizar experimentos científicos en un laboratorio, lo más cercano a un experimento social que encontramos en la sociedad es nuestra historia y el día a día que vivimos como seres humanos. Todos los días ocurren fenómenos que se pueden estudiar. Durante toda la historia han ocurrido fenómenos específicos que nos permiten entender cómo hemos llegado hasta aquí. La experimentación en el ámbito social se ha vivido en la historia y la vivimos en todos los días y se puede estudiar. Es absurdo pensar que en todas las sociedades que conviven en este planeta existen las clases sociales y esto no sea un hecho importante que haya que resaltar y en base al cual podamos sacar conclusiones científicas. Es absurdo pensar que en todos los países del planeta exista el paro forzoso y no haya ningún elemento que nos permita conectar eso con leyes del desarrollo humano. ¿Por qué en el ámbito de la ciencia natural sí podemos llegar a estas conclusiones, equivocarnos, mejorar y encontrar verdades relativas a este ámbito y en el ámbito del ser humano no? Esto responde a una lucha histórica de la clase dominante por evitar que se saquen conclusiones peligrosas para su privilegio y para su posición social. Por eso se dice que la filosofía marxista es una filosofía al servicio de la clase obrera, porque es la única clase interesada en descifrar cómo es el ser humano, cómo se estructura hoy en la sociedad capitalista y por qué es necesario derribarla y sustituirla por algo distinto. Sin embargo, para un burgués, para una persona que vive de la explotación ajena, no es nada bueno que la sociedad llegue a conclusiones como que debemos poner al servicio de toda la sociedad la producción y por lo tanto esa persona debe dejar de enriquecerse en base al sufrimiento ajeno. Esto también lo desarrollaremos en otras formaciones, pero creo que es fundamental para entender por qué la filosofía es tan importante en el día a día de un comunista. La lucha entre el idealismo y el materialismo es una lucha histórica entre esa parte de la sociedad que luchaba por entender las cosas desde una visión científica y aquellos que se acogían a una visión religiosa o idealista, hablando de un concepto más general, y no permitían avanzar en el estudio del mundo que nos rodeaba. Debemos decir que el materialismo ha avanzado conforme han avanzado las ciencias y se ha conseguido imponer en muchos sitios gracias justamente al avance de las ciencias. Había muchos filósofos griegos, por ejemplo, que se acercaban a posiciones materialistas, pero que no tenían las herramientas científicas como para asegurar que lo que decían era cierto o no. Por ejemplo, el concepto de átomo, desarrollado por los griegos, es un concepto que en el momento en el que se desarrolla no se podía comprobar. Se concebía como la unidad más pequeña o indisoluble de la materia. Hoy en día hablamos de átomos como un elemento de la materia, pero que sí se puede dividir en quarks, y eso no quita que sea un concepto científico, al menos a día de hoy. En su momento no fueron capaces de demostrarlo. Por esta razón el materialismo, sobre todo, floreció
en la revolución de las ciencias que le tocó vivir a Marx y a Engels y que se acabó extrapolando también al mundo de la sociedad, de la economía, de la política, etcétera, etcétera. El concepto de materialismo también se confunde constantemente con otro concepto utilizado más recientemente por nuestra sociedad que hace referencia al apego a las cosas materiales. No tiene nada que ver, el materialismo tiene que ver con la filosofía, al menos en el sentido que queremos darle en estas formaciones. El materialismo responde a la pregunta fundamental de la filosofía, asegurando que las ideas son un producto de la materia, que las ideas existen porque existen relaciones entre los hombres, porque tenemos cerebro y somos capaces de imaginarnos, de concebir estas ideas. Y nuestra experiencia material en el día a día, en el mundo, nuestras necesidades, es lo que después se transforma en una imagen, en un concepto abstracto en nuestro cerebro, que nos permite entender la realidad y actuar sobre ella. Vamos a hablar ahora de los principios del materialismo y a poner ejemplos para entender todo esto. La materia produce la idea, es decir, no puede haber una idea sin materia. Las ideas no existían antes de que nuestro cerebro pudiese concebirlas. Las ideas no son algo eterno relacionado con un mundo abstracto al que no somos capaces de alcanzar, sino que es algo que sale de nuestro cerebro y muere con él. Si el ser humano no existiese, no existirían las ideas tal y como las conocemos. La materia existe independientemente de la idea. Es decir, las cosas existen, te las imagines o no, las conozcas o no. Esto se contrapone al principio idealista que hemos hablado antes de que la materia es un producto de nuestro pensamiento. Cuando nosotros decimos que la materia existe independientemente a nosotros, nos referimos que tiene particularidades propias que podemos llegar a conocer y que no dependen del observador. Cuando yo estudio la composición de un elemento natural, de un ecosistema o de, por ejemplo, el agua, no depende de la visión del observador, sino de cómo son las cosas en sí mismas. Esto también es aplicable a la sociedad. La sociedad es como es y tenemos que llegar a conocerla. No es ni el resultado de una voluntad general, ni depende de la visión de quien la estudia. Ya basta de crear ese fetiche sobre la sociedad que solo permite crear una capa de oscurantismo y de una visión fantasiosa de las cosas que nos toca vivir. Las cosas ocurren por razones concretas y tenemos que ser capaces de conocer esas razones. No podemos poner unas barreras absurdas entre el conocimiento y la realidad que nos impidan avanzar como humanidad. Finalmente, otro principio del materialismo fundamental es que el mundo y las leyes que lo rigen son cognoscibles, es decir, la materia en sí misma se puede conocer. Asegurar que no podemos conocer X ámbitos de las cosas y dejar de invertir esfuerzos en este ámbito es un absurdo total. La historia ha demostrado que el conocimiento humano es capaz de descifrar las leyes que rigen los fenómenos que nos rodean. Lo que conocemos hoy en día es absurdamente superior a lo que conocíamos hace, por ejemplo, 3 siglos. El ser humano es capaz de conocer el mundo material y no tenemos que caer en concepciones como el agnosticismo del que hablaremos ahora, que solo sirven para enterrar la ciencia, basar el entendimiento de las cosas en concepciones religiosas oscuras e impedir que profundicemos en el conocimiento de las cosas. Un ejemplo de una visión materialista tendría que ver con lo que hemos dicho antes. El hombre es el que ha creado a Dios porque necesitaba explicar el mundo de alguna manera y tuvo que crear elementos fantasiosos que justificaban su ignorancia. Cuando no sabes por qué ocurre algo y tienes la necesidad de explicarlo, recurres a este tipo de ideas. Otra concepción materialista sería hablar de que la revolución, por ejemplo, bolchevique, se dio porque las contradicciones en Rusia eran unas contradicciones entre clases sociales que llevaron al proletariado a tener una posición cada vez más revolucionaria por todas las experiencias que vivió como clase dentro de este país. Otra explicación materialista de las cosas tiene que ver, por ejemplo, en cómo aparece el marxismo. El marxismo aparece en el capitalismo, en un momento en que las ciencias nos permiten empezar a extrapolar concepciones de las ciencias naturales al ámbito de la sociedad y alcanzar conclusiones que realmente se corresponden con la realidad. El marxismo aparece con la aparición de la clase obrera, una clase cada vez más universal y que se convertirá en la protagonista de las transformaciones sociales, de las revoluciones que vivimos en el siglo XX. La idea es un producto de la materia. No podemos comprar ideologías o visiones como, por ejemplo, la ideología queer, que se basa en una visión totalmente idealista de la realidad, que se la inventa y que parte de la voluntad individual y no de las leyes y del mundo
que rigen estas leyes. Las cosas ocurren en el mundo real. Tenemos que saber interpretar el mundo, las condiciones materiales y descifrar qué es lo que ocurre en él, y no a la inversa. Para acabar con la formación me gustaría nombrar una corriente aparentemente en medio de estas dos, del idealismo y del materialismo, que se conoce como el agnosticismo. El agnosticismo es un concepto que habréis escuchado mucho hablando sobre todo de Dios. La gente dice, no, yo no soy atea porque yo no soy capaz de negar la existencia de Dios, sino que yo soy agnóstico, es decir, no lo sé ni creo que podamos llegar a saberlo. El agnosticismo se basa en negar la cognoscibilidad, es decir, negar la capacidad de conocer el mundo en algunos de los ámbitos que lo componen. Es decir, podemos conocer las leyes que rigen la naturaleza, las leyes que rigen la economía, las leyes que rigen cualquier ámbito, excepto las leyes que podrían regir o no la divinidad. Es decir, pone una barrera entre el hombre y la materia. ¿Cuál es la respuesta a si Dios existe o no? Obviamente la visión científica es la visión atea de que Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Porque no hay manera de demostrar que Dios existe. Además, toda la historia del conocimiento humano nos demuestra que si algo existe, tiene que haber indicios materiales y tenemos que ser capaces de demostrar que existen. En el ámbito de Dios, es igual de probable que exista Dios, como lo concibe el catolicismo o el islam o el hinduismo, que haya detrás de la luna un hombre tomándose un té caliente. Las probabilidades son tan bajas y el desarrollo de la historia del conocimiento humano nos han dado ya tantas pistas de cómo saber si algo existe o no, que decir que Dios a lo mejor existe es una concepción totalmente anticientífica y casi religiosa. Por esto, los marxistas han dicho siempre que el agnosticismo realmente es idealismo. Llega a las mismas conclusiones del idealismo, de que la idea es capaz de crear la materia, de que no podemos conocer la realidad porque realmente es un producto de las ideas, etcétera, etcétera. El agnosticismo lo encontramos muchísimo más de lo que nos creemos en el ámbito de la política, como hemos dicho antes. Todos estos sociólogos, politólogos de la burguesía, incluso los más progres, que son los peores, dicen que la sociedad no se puede conocer. Podemos conocer todo excepto la sociedad. Si esto tiene algún sentido, que vengan aquí a explicárnoslo, por favor. Porque no lo entiendo, de verdad. ¿Qué le pasa a esta gente? Y ya, para acabar, os recomiendo leer los conceptos complementarios que aparecen al final del capítulo. Esto os los dejo a vuestra voluntad, que hablamos de Berkeley, que fue un obispo muy famoso por su teoría sobre la existencia o no de las cosas, y el solipsismo, relacionado con la idea de que solo podemos estar seguros de que existe uno mismo y no el resto de las cosas. Por mi parte, me he enrollado mucho. Espero que los editores se peguen un curro para hacer más fácil la comprensión de este capítulo. Han sido muchos conceptos, muchos ejemplos. Os recomiendo, para profundizar en esta lectura, por un lado, 3 partes y 3 fuentes integrantes del marxismo, un libro de Lenin en el que explica las fuentes de la filosofía, de la economía, de la concepción económica o política de Marx y Engels, así como libros ya más centrados en la filosofía, como pueden ser Principios y Fundamentos de la Filosofía, de George Politzer, o libro de Rosenthal, El método dialéctico. También recomiendo fervientemente, para introduciros en el ámbito del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, que veremos más adelante, el libro de Stalin sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que utiliza conceptos introductorios muy útiles para entender todo esto. Y cómo no, el libro de Introducción al Comunismo del que ya he hablado antes. Estoy improvisando las obras, si se me ocurren más las pondré en la descripción. Por mi parte es todo. No os olvidéis de darle a me gusta, de suscribiros y de comentar qué os ha parecido el vídeo. Gracias a todos por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.